Porque en esta enseñanza 22ª, que se llama andar en el Espíritu, es obedecer sus indicaciones iniciales desde el principio, pues va a ser muy importante. ¿Cómo vas a obedecer lo que no crees? ¿Cómo vas a seguir lo que Dios te dice si no quieres ceder nada de lo que tú vives en la vida? Entonces, este estudio empieza con algunos cuestionamientos. ¿Podrías repetir el título, por favor? Con mucho gusto. Andar en el Espíritu es obedecer sus indicaciones iniciales desde el principio. Dicho de otra manera, cumplir cumplidamente todas y cada una de las cosas que Dios nos dice para que podamos ser bendecidos. Entonces, empezamos, les decía yo, con algunos cuestionamientos. ¿Alguna vez te has sentido molesto en tu caminar con Dios? A lo mejor tú hiciste tus planes, marcaste lo que querías que fuera tu vida, y cuando vas a Dios, bueno, dices, soy un siervo obediente, amo a Dios, pero cuando Dios te muestra algo muy diferente a lo que tú habías pensado, pues te molesta porque te rompieron la estructura que tú habías hecho en tu mente y Dios te llevó por otro lado, quizá el que menos querías. Otro cuestionamiento es, te preguntarás si vas por buen camino o si deberías estar experimentando otras posibilidades. Bien, Dios es muy claro, dice la Biblia, que Dios no es un Dios de confusión. Ir por el buen camino es ir por el camino de la obediencia cumplida y a tiempo de cada una de las cosas que Dios te muestra a través de la lectura de la Biblia, a través de un estudio, a través de la meditación de la misma palabra. Cuando tú estás buscando soluciones diferentes, solo evidencia que tú no estás poniendo tu confianza verdaderamente en Dios. Por eso buscas otras posibilidades. No es que Dios no quiere que pensemos, Dios nos dio una mente, pero el secreto de la inteligencia humana que Dios le dio a la humanidad era para que le buscara y entendiera lo mucho que le necesitaba, para que dirigiera y controlara su vida. Porque ¿quién mejor que Dios, que su sabiduría es infinita, puede dirigirnos a lo que más nos conviene? Entonces, cuando tú buscas posibilidades diferentes, solo estás evidenciando que tú ya no confías en Dios o nunca has confiado, y por tanto tienen que entrar tu intelecto para buscar caminos que tú crees que son razonables, pero generalmente esos caminos son los caminos de la autocomplacencia que llevan al pecado, al egoísmo y a la maldad. Entonces, si te sucede esto, lo más probable es que tú no has estado viviendo la vida cristiana como debiste haberla vivido. Porque una persona que obedece al Señor y Dios le responde al que se presenta con la actitud correcta, con el corazón correcto, siempre va a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Por tanto, si tú has actuado en tus propias fuerzas en cualquiera de estas circunstancias, quiere decir que no te has sometido a la dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo. Recuerden que Dios, cuando nosotros nos convertimos, aparte de la salvación, uno de los regalos más grandes que nos da es que entra a morar en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Entonces, todo creyente, a partir del momento del nuevo nacimiento, debe aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Porque si no eres guiado por el Espíritu Santo, pues lógico, siempre vas a vivir o andar en tus propios caminos. Ahora, partimos de la base de la verdadera conversión, que quede claro. Una persona que tiene una buena actitud al cristianismo y viene a los estudios, todo, pero que no ha entregado realmente su vida, pues no puede tener la actitud correcta porque no tiene al Espíritu Santo. Solo anda en el camino de la deriva, busca un camino, pero sus pensamientos luchan, la influencia de este mundo lucha contra lo que Dios dice, y se dice
o cae lo que dice este versículo de Isaías, que dice: los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. Irás aventado por las olas de las circunstancias de la vida, de aquí para allá, y tu pensamiento se modificará de acuerdo a las circunstancias, pero nunca vas a poder concretar nada verdadero, y menos vas a poder hacer la voluntad de Dios. Por eso es que la salvación empieza por reconocer que tú no puedes gobernar tu vida, que tú has cometido errores, que no nada más has sido desobediente, sino que has ofendido a Dios y has dañado a las personas que dices que más quieres. Entonces, pues es precisamente la razón de este principio que vamos a ver hoy, que si tú no empiezas a obedecer desde sus indicaciones que te da desde un principio, pues no vas a acabar siendo un desobediente. Si no obedeces las cosas más sencillas, ¿cómo puedes obedecer las cosas más complicadas? Ya que cada acto de obediencia a Dios va a implicar la negación a ti mismo y de lo que tú piensas. Por eso el Señor Jesucristo dice que si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz significa sacrificar en ella, por amor a Cristo, a quien se sacrificó por ti, todo lo que tú piensas y eres para dar paso a algo mejor, todo lo que Jesús es. Recuerden que el objetivo es, cuando ya estamos en Cristo, que Dios forme a Cristo en nosotros. ¿Y cuál era la característica principal de Jesucristo? La obediencia total y absoluta a Dios y la sumisión total de su voluntad. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, si tú quieres que Dios te capacite, que Dios te guíe, entonces te irás equipando poco a poco en la medida que vayas obedeciendo y te irás fortaleciendo. Cuando tú empiezas a obedecer las cosas más simples de lo que Dios te revela, te fortaleces. Tu ser interior se vuelve más fuerte y dispones tu corazón para seguir las indicaciones que vienen adelante. Si tú no obedeces desde el principio, entonces te debilitas y nunca vas a tener la voluntad, ni el coraje, ni el ánimo, ni la fuerza para obedecer a Dios. O sea, tu desobediencia misma, tu duda de Dios te irá debilitando, y si alguna vez estuviste en un lugar, en una relación con Dios correcta, después de tu conversión, después te vas a venir abajo, porque volviste a tomar el camino de la desobediencia y de hacer tu voluntad y ver las cosas con tu propia perspectiva. ¿Y qué es lo que te va a suceder? Volverás a tu antigua vida, a la forma de tu antigua vida. Y eso es una verdadera tragedia, porque Dios, queriendo formar a Cristo en ti, es como si tú estuvieras rechazando la luz. Entonces, Dios quiere formar a Cristo en ti. Por eso murió por ti en la cruz, por eso te hizo renacer, te dio una nueva mente, un nuevo corazón, te dio un nuevo espíritu y te dio su Espíritu Santo. Y además Él prometió que Él haría todo esto por amor de sí mismo, independiente de ti. Esto quiere decir que si tú empiezas a ir por un camino de desobediencia, si se va enfriando tu corazón, Dios va a tener que traer a tu vida cosas fuertes para que se quebrante tu corazón orgulloso que está desafiando a Dios. Yo sé que nadie quisiera pruebas en su vida, pero estas vendrán de manera inesperada en el momento que menos quisiéramos, y será para que nos volvamos a Él. Entonces, Dios no nos va a dejar. Si Dios prometió algo y realmente eres su hijo, Dios no te va a dejar. Recuerden lo que dijo David en el Salmo 32: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso le pasa a todo creyente que toma su propio camino o que se vuelve atrás. ¿Y dónde está entonces? ¿Dónde puede venir el cambio? En el siguiente versículo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Así tiene que ser. Pero mientras tú sostengas que lo que tú haces es correcto, te irás cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Pero
si tú decides, dispones tu corazón para obedecer, será como dice el proverbio: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que irá en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, Dios se irá revelando más y más a tu vida, su luz iluminará tu vida hasta que tú reflejes a Cristo, como lo hizo, por ejemplo, Esteban. Porque cuando vieron su rostro, vieron que brillaba como un ángel, porque estaba reflejando a Cristo. Entonces irás por la senda de la bendición y todo lo que hagas será efectivo y serás prosperado. Entonces vamos a ver un ejemplo en la Biblia que es un ejemplo trascendental en los inicios del cristianismo. Había un hombre que se llamaba Cornelio, era un gentil. Este hombre era un hombre devoto, creía en Dios, había puesto su esperanza en Él, inclusive pudo ver dentro de su búsqueda a la nación elegida de Dios, al pueblo de Israel, y se dedicó a hacer todo lo que pudiera para beneficiarlos. Les construyó una sinagoga y los ayudaba y todo eso. Y él no se convirtió en sí al judaísmo, quizá lo había pasado por su mente, pero él, orando un día en el templo, Dios se le manifestó. Entonces vamos a leer este pasaje que está en Hechos 10 del 1 al 8. Dice así: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Una tarde, como a las 3, tuvo una visión en la cual vio un ángel de Dios que se le acercaba. Cornelio, le dijo el ángel. Cornelio lo miró fijamente, aterrorizado. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó al ángel, y el ángel le contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía a algunos hombres a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes de su casa y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes personales. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Fíjense qué cosa tan interesante. Cornelio había dispuesto su corazón. No conocía al Dios verdadero, pero en su ánimo, o sea, vio su vida, vio que necesitaba algo, vio que a través del pueblo judío, porque estudió, porque indagó, etcétera, iba a venir el Mesías Salvador, o estaba la respuesta, y Dios le respondió. Pero no nada más él buscaba a Dios, sino que sus acciones amparaban su vida, ¿sí? Él era un hombre devoto, ayudaba, seguramente era honesto y fiel. ¿Y qué le dice el ángel? Tus oraciones han sido escuchadas. Entonces eso concuerda exactamente con la oración de Ana, por ejemplo, ¿no? Este hombre se presentó delante de Dios con todo su corazón a orar y alabar a Dios, y Dios le dijo: he oído tu oración y te voy a mostrar el camino. Entonces, obedece. Imagínense que se presenta el ángel y dice: manda a unos hombres a buscar a Simón Pedro, que está en casa de un Simón curtidor. Y dice: bueno, sí, Dios, tú dices esto, ahí los buscarán después. Hoy estoy muy ocupado en mis labores, ¿no? Hoy estoy muy ocupado en ver qué bueno soy porque ayudo a los judíos. No, en el acto, Él mandó a estos hombres. Entonces, Dios le dio instrucciones específicas. ¿Cuántas veces en un estudio como este, por ejemplo, Dios nos ha mostrado cosas claras respecto de tu verdadera condición? Y sales de aquí como si nada, como si no hubiera pasado nada, ignorando a Dios. ¿Tú crees que vas a recibir bendición por eso? ¿Tú crees
que vas a tener un testimonio por esta actitud que vives? No. ¿Dices que amas a tu familia y quieres que se salven a través de tu testimonio? Pues no se van a salvar, porque tu testimonio no es veraz. El testimonio veraz es el testimonio obediente, que se somete a Dios y sigue sus instrucciones. Y empieza por obedecer desde lo que Dios te muestra en tu lectura diaria, en la meditación de un versículo. Aún gente incrédula, tú puedes aprender de ellos y mucho, porque muchos incrédulos tienen cosas que tú no tienes. Pero no, te resistes. Dios, tú dices esto, yo voy a hacer. Ay, ya después te obedeceré cuando tenga ganas. No, la bendición viene cuando tú obedeces cumplidamente lo que Dios te dice. Recuerde que todo el Antiguo Testamento está lleno de una frase: e hicieron conforme Dios le dicho. Todas las instrucciones que Dios le dio a Moisés respecto del tabernáculo y todo, cumplidamente obedecieron. ¿Qué no has entendido esto? Que la obediencia a Dios debe ser en el momento que Él te lo revela. ¿Y por qué debe ser en ese momento? Te preguntarás. Porque si no es en el momento, tu mente va a empezar a maquinar la manera de zafarte de ello. Y vas a perder la luz. Dios te da la luz para que cambies. Rechazas la luz, te vas a hundir en tinieblas. Entonces, imagínense por otro lado que Cornelio no hubiera transmitido fielmente esta instrucción. Ve a Jope y busca a un Simón llamado Pedro, que vive en Simón Curtidor. Bueno, vayan y por ahí búsquenlo, a lo mejor por el camino se encuentran algo, ¿no? No, Dios le dio instrucciones específicas y la obediencia tenía que ser específica. Entonces, todos tenemos inquietudes en la vida. Muchas veces nosotros tratamos de resolver, y siempre es la primera reacción del ser humano, que use su mente. Dios nos dio una mente, yo lo he dicho varias veces. Si Dios me dio una inteligencia, pues entonces me la dio para que yo piense y resuelva. Sí, pero en realidad Dios te dio la inteligencia para que te des cuenta, viviendo honestamente, siendo sincero, que tú no puedes si vayas a Él. Recuerden lo que dice Romanos 15:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El propósito de dar la ley no era que Dios esperara que el mundo judío iba a cumplir la ley. Dios sabía que no la podían cumplir, sino que si alguien la quería cumplir, se diera cuenta de que no podía y fuera Cristo. Por eso es el fin de la ley. Y aquí, en el mundo gentil, todo lo que tú vives en tu vida es para que tú te des cuenta que no puedes y vayas a Cristo de la misma manera. Si tú dices, no, Dios, yo manejo la situación, ¿no? Es como el que tiene vicio de algo. Oye, ya tienes vicio. No, cuando quiera lo dejo, ¿no? Así como el cigarro, así como el alcohol. Pues no, eres esclavo del pecado y tienes que decirle a Dios como tal: Dios, esto es un vicio que me está dominando y te pido que me lo quites y con la actitud correcta. Y claro que Dios te lo va a quitar. ¿Cómo te lo va a quitar? Te va a cambiar la mente. Pero si tú empiezas a razonar, no esto, no lo otro, no aquello, sí esto y todo, pues razonando vas a seguir esclavizado al vicio, porque no tienes la voluntad de esencia para dejarlo, porque eres esclavo del pecado. El vicio solo es una manifestación de esto. Dios vino a liberarnos. Jesús dijo en Romanos 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que cuando Dios te da una instrucción basada en su palabra, que es verdad, si la sigues te va a liberar. Si no la sigues, tú mismo te vas a esclavizar más. Es como si te pusieras más cadenas. Entonces, Dios no nada más trabajó en Cornelio, también trabajó en Pedro. Pedro era judío, tenía su propia visión de la vida y de las cosas, y él se sube a orar, siente esa necesidad, obviamente impulsado por el Espíritu Santo, se sube a orar a la azotea, y de repente le viene una gran hambre, tal que manda que le preparen algo de comer. En ese momento se aparece una visión, un lienzo que desciende del cielo con todo tipo de animales, limpios para los israelitas y no limpios. Le dice: mata y come. No, Señor, porque yo nunca he comido nada común o inmundo.
Lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo. Pedro en ese momento no entendió la visión. Pero simultáneamente llegan los hombres enviados por Cornelio, oye, te buscan. Entonces dice así, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo una gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Recuerden que cuando Dios quiere afirmar una visión, siempre se repite 3 veces. Así, por ejemplo, la santidad de Dios, que es absoluta, por eso es que siempre que se habla de la santidad de Dios y todo cántico dicen, santo, santo, santo es el Señor. Entonces, el hecho de que se repitiera 3 veces era inequívoco que Dios iba a traer un cambio y una nueva forma de actuar. Entonces, Pedro era judío y llegan unos gentiles a buscarlo y le llegan, oye, Cornelio, un hombre que es judío, un devoto fiel, recibió una visión y quiere que vayas porque el ángel le dio instrucción que fueras. No era judío, Cornelio. No, Pedro judío. Sí, Pedro judío. Pedro judío. Entonces, imagínense ustedes, para un judío era abominable y Pedro se lo manifiesta más adelante. Entonces Pedro, desconcertado, pues empezó a pensar qué podría significar esa visión. Entonces vienen estos hombres y Pedro dice, ok, los voy a acompañar. Pero él se queda meditando en esto. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Entonces cuando llega con Cornelio, y Cornelio le repite todo lo que él pasó, para ese momento Pedro pues quizá todavía no estaba totalmente cierto de qué quería decir Dios, pero obedece la visión. Esto es algo muy importante. Tanto Cornelio como Pedro obedecieron la visión. Entonces miren, cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y le adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo, ponte en pie, yo soy un ser humano como tú. Lógico, vemos a Cornelio ignorante de muchas cosas del cielo. Le dan una visión divina, entonces viene el enviado de Dios y lo quiere adorar. Eso se ha pasado varias veces en la palabra. Pasó en Apocalipsis cuando Juan está recibiendo la visión también. No, adora a Dios. Entonces algo muy importante, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de la idolatría? Algo muy importante es que nosotros tenemos que tener en nuestra mente que lo más importante en nuestras vidas es Dios. Que a Él es al que tenemos que rendirle cuentas y que a Él es al que tenemos que obedecer, a Él es el que tenemos que agradar. ¿Por qué muchas veces nosotros nos desviamos de esto? Porque queremos agradar a las personas, queremos agradarnos a nosotros mismos o tenemos el temor que nos esclaviza a hacer lo que otros quieren que hagan, así como esta historia de los creyentes chinos, que no tuvieron temor, pero a final de cuentas les costó la vida, pero se sostuvieron en su fe. ¿Cuántos creyentes en la iglesia del primer siglo, y ha venido sucediendo a través de todas las épocas, que deciden obedecer a Dios les cuesta la vida? La obediencia debe ser aún a costa de tu vida. Entonces, ¿qué pasa cuando tú no estás dispuesto a ceder tu vida a Dios o no la has cedido verdaderamente y quieres vivir tu propia vida? Nunca vas a obedecer a Dios, porque la obediencia te puede costar la desaprobación de los demás, te puede costar la persecución y aún perder beneficios en tu trabajo, aún ser despedido de tu trabajo. ¿Pero a quién tienes que agradar? ¿A los hombres o a Dios? Agradar a los hombres, Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y agradar a Dios te da vida. Entonces,
Solo Dios puede ser adorado y todo verdadero siervo de Dios nunca va a recibir cualquier tipo de adoración que deshonre a Dios. Solo va a referir a Dios porque Dios todo lo hace. Entonces Cornelio le dijo, cuando le explica lo de la visión, dice, así que te mandé llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Fíjate bien, cuando una persona desobedece, es como si se escondiera. Tú sabes lo que pasa en tu mente. Tú empiezas a retraerte por tu mala conciencia. ¿Y sabes qué? Eso afecta a las personas que quieres influenciar, supuestamente para que vengan a Cristo, porque ven la inconsistencia en su vida. Pero vemos a Cornelio, un hombre honesto con Dios, y cuando él recibe la visión, lo primero que hace es va y reúne a toda su familia y a todos sus amigos para que oyeran el mensaje. ¿Te das cuenta? La obediencia te hace rico en cuanto a poder compartir la riqueza del Evangelio. La desobediencia te hace esconderte y retraerte. Porque muchas veces lo que tú desobedeces, si lo evidenciaras, quedarías tú en evidencia ante los demás. Entonces mejor lo escondes. Un falso pastor que no vive transparentemente, si es un mentiroso, por ejemplo, cuando le toque dar el mensaje de la mentira, ¿qué crees que va a hacer? Lo va a minimizar o lo va a excluir, porque lo pone en evidencia. Así somos nosotros en la vida. Todo aquello que tú no arreglas con Dios, todo aquello que tú no obedeces, tú lo escondes. Y eso es pérdida de luz hacia los demás. Cuando apropias el perdón absoluto, entonces ¿sabes qué pasa? Entonces Dios te perdona y puedes ser transparente ante los demás. Les voy a referir esta parte de la Biblia que dice, la vimos la vez pasada, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza que es según el mundo produce muerte. Pero miren ustedes cómo lo dice la versión, por ejemplo, NTV. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. Fíjense qué bonito está. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, porque te lleva a Dios. Dice, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, fíjense qué claro está, resulta en muerte espiritual. ¿Ven? Así se entiende mucho mejor el versículo. Segunda de Corintios 7:10 en la versión NTV. Entonces, mucha gente dice, es que me entristezco, pero me falta arrepentimiento. Por eso mucha gente no se salva. Es que me arrepiento, pero no ha visto su pecado, la magnitud que tiene. Y entonces, ¿cómo Dios le va a bendecir con la salvación? Porque recuerden que tanto el arrepentimiento como la fe, Dios lo produce. La salvación es plena y totalmente de Dios. Pero para que Dios te dé esto, necesitas tener un corazón dispuesto, un corazón contrito o contristado por el pecado y humillado al que Dios no despreciará. Entonces mucha gente no se salva o no se va a salvar porque no llega a este tipo de arrepentimiento. Entonces Cornelio, un hombre limpio, claro, transparente, que buscaba a Dios de corazón, cuando ve esta visión la quiere compartir con todos. Por eso muchas veces la gente deja de hablar de Cristo, por su mala conciencia. Vean, por actos de desobediencia, vean todo el efecto. Tú dices, es que yo quiero que sea salvo mi familia, pero vives para ti, vives egoístamente, haces lo que quieres y lo que te conviene. Te digo una cosa, los estás mandando al infierno, tú, porque estás dando un falso testimonio de Cristo y es más grave de lo que tú te imaginas. Entonces, Pedro,
Cuando vio a toda la gente que había reunido Cornelio, entendió la razón del llamado. Fíjense, Pedro, al igual que Cornelio, obedeció. Cornelio no entendió, pero obedeció. Cumplida, inmediatamente mandó a buscar al que el ángel le dijo que buscara. Pedro no entendía, pero Dios le dijo, ve, y fue. Cuando obedeció, vio. Fíjense lo que dice aquí la Escritura. Pedro les dijo, esto es en Hechos 10, 28 al 34. Pedro les dijo, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa, pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación, Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Fíjense, muchos judíos, como la oración del publicano, Dios, yo diezmo todo lo que gano, ayuno 3 veces por semana y no soy como este publicano, ¿no? Orgullo total, ¿no? Como Jonás. Oye, ve y predica a Nínive. No, yo no voy. ¿Cómo voy a predicar a los asirios si son acérrimos enemigos de Israel? No pudo ver la visión, ni aun que Dios lo llevó a la fuerza pudo entender el cargo que Dios tenía por las almas, pero olvidó el pueblo judío su esencia. La esencia del pueblo judío es que ellos fueran como nación luz a las naciones y que las naciones se convirtieran a Dios a través del testimonio del pueblo judío.